Amado u odiado, así es el periodismo. Y los periodistas en Colombia. Fuertemente criticado. Y con mucha razón. Y algunas veces aplaudido. Mientras que algunos periodistas le han dado a la audiencia investigaciones bien hechas y relevantes, o información verídica entregada de la forma más objetiva posible, otros tantos se sumergen en el mar del ego y en el espectáculo mediático. Y usted me conoce muy bien, porque fui yo la que lo llevó a la FM. Usted es un inepto, eso es usted. Para nadie es un secreto que en este momento el periodismo está pasando por una crisis. No solo una crisis económica, sino también la forma en la que se hace periodismo, e incluso sus formatos. Hemos visto en los medios nativos impresos tradicionales, como El Tiempo, El Espectador, Semana, se han pasado a la red, y muchos otros como Pulso, Las Dos Orillas o La Silla Vacía son nativos digitales. Incluso estamos viviendo quizás una nueva etapa de difusión del trabajo periodístico por medio de plataformas como Telegram o WhatsApp, como es el caso de Matarife. Esta es la historia del innombrable. Aunque es contenido realizado por periodistas, como ya dijimos, aún no sabemos si llamarlo trabajo periodístico. Y será quizás en otro capítulo en el que lo valoraremos. Sin embargo, hoy sí revisaremos con ojo crítico la calidad periodística de uno de los tantos medios nativos digitales. ¡Pulso! Sí, ya sabemos que lo conocen, incluso hemos sido los que ha compartido algunos de sus grandes titulares en plataformas como Facebook o Twitter o Instagram. Pero, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué clase de contenido estamos compartiendo? ¿Es buen o mal periodismo el que estamos financiando con nuestros likes? ¿O retweets? Soy Isaac Barbosa y hoy, en medio de los medios, vamos a profundizar un poco en los parámetros que definen qué es un buen periodismo y qué no. Primero, hablemos un poco del medio y de cómo surgió. ¿Cómo surgió, parce? Pulso nace en el 2012 como un sitio web y cuenta con más de 10 millones de visitas al mes. Es propiedad de R360 SAS y a su vez cuenta como único accionista a InkLab SAS. E InkLab pertenece a una de las familias más poderosas del país. ¿Pero de quién estoy hablando? ¿De los Sarmiento Angulo? Quizás estoy hablando de los Gilinski. ¿De casualidad serán los Ardila Lula? Pues no, hablamos nada más y nada menos que de los Santo Domingo. Bueno, y ustedes dirán, ¿y de qué me sirve saber que le pertenece a los Santo Domingo? El medio puede llegar a tener conflictos de intereses a la hora de dar noticias. Y ahora, nuestra compañera Carol Gómez les va a contar cómo está organizado este medio. ¡Vamos, Carol! Pulso está constituida como una sociedad registrada en Panamá. Sus fundadores oficiales son Gregorio Márquez, Paula Barrientos, Joshua Castaño, Luis Fernando Santos, Hernando Paniagua, Diego Carvajal, Sofía Herrera y Guillermo Franco. Todos ellos hacen parte de la empresa InkLab. Es una organización con fines de lucro. Pulso obtiene sus ingresos más altos gracias a los anuncios de Google, contenido patrocinado y publicidad en modo de banners, tanto de empresas internacionales como nacionales. Digamos que lo que marca la diferencia de Pulso es que nosotros hacemos de una manera sistemática algo que técnicamente es conocido como agregación y curaduría de contenidos. Y no es porque sea diferente ni nuevo, porque es una práctica extendida, es un estándar, digamos, es una práctica estándar en la industria, si puede hablar en esos términos. Buscamos, seleccionamos y presentamos lo que consideramos el mejor contenido para que una persona entre a nuestro portal y con una sola mirada quede enterada de todo lo que pasa. Sin embargo, por otro lado, lo que se puede ver más a fondo es que Pulso sirve como una especie de megáfono para sus medios más serios, como lo son el periódico El Espectador o Caracol TV. Según el exintegrante de Pulso, Guillermo Franco, parte de la receta está en la creación colectiva, la agregación de contenido,
las técnicas de viralización y escritura propias, la titulación atractiva, el uso de contenido social y la distribución por redes. Además de eso, Guillermo también dice que Pulso es uno de los portales favoritos en los computadores y en los móviles de millones de lectores de noticias, sobre todo de los más jóvenes, esos que ya no buscan un medio impreso o un canal tradicional para estar enterados de lo que sucede en Colombia y en el mundo. Pulso tiene una gran fortaleza entre millennials, público que ha resultado ya antes esquivo para la mayoría de los medios tradicionales. Queremos ver si Pulso puede ser considerado como un medio de comunicación serio. Para esto, le aplicaremos un breve test para saber si es bueno o no el periodismo que hace. Para esto, el día de hoy traemos a una invitada muy especial. Hola, soy la media de los medios. Para saber si es periodismo de calidad, debemos tener en cuenta, primero, el contexto. Esto es importante porque para entender, pero sobre todo, escribir la noticia, se tiene que saber por qué sucedieron los hechos de esta forma. Es necesario crearle un bagaje de información al lector para que pueda entender de lo que está hablando mediante conocimientos previos. Por otro lado, tenemos la complejidad de la noticia, que también se mezcla con la multiplicidad de voces, ya que es necesario tener varias voces y pintar diferentes matices para que las personas puedan sacar sus propias conclusiones gracias a la información precisa, objetiva y veraz. ¿Qué es capaz de mostrar el periodista? La autenticidad son testimonios reales y transparentes. La proporcionalidad representa la importancia real de las noticias. El siguiente criterio es la lealtad del periodista. Esta lealtad es necesaria porque le recuerda al periodista que él es el cuarto poder de la sociedad y es una fuerza que le puede hacer un contrapoder al status quo que mantiene el gobierno y los grandes conglomerados económicos. Por otro lado, la verdad y la posverdad se podrían combinar con la subjetividad, ya que las dos van de la mano. No queremos que las noticias se vean envueltas en subjetividades y emociones propias del periodista. Por eso es necesario que el periodista intente mantener la posición más centrada y objetiva posible para entregar información valiosa y que el lector sea el que cree sus juicios de valor. Esta objetividad solo se puede encontrar gracias a la verdad de datos y argumentos que presente el periodista. La rendición de cuentas es necesaria para cualquier medio, ya que es la esencia del periodismo. Como decía ahorita, es imperativo que como cuarto poder, el periodismo sirva como un perro guardián frente a los poderes que corrompen la sociedad. Gracias, media. Y ahora que ya tenemos los 5 parámetros, no los podemos olvidar. Primero, calidad de contenido. Segundo, subjetividad y objetividad. Tercero, verdad y posverdad. Cuarto, lealtad. Y por último, y no menos importante, la rendición de cuentas. A continuación, en el análisis de las columnas, tenemos a nuestros compañeros Walter y Marian. Vamos con ellos. Esta columna se titula Liderazgo, Popularidad y Populismo y es escrita por el periodista Andrés Barrios Rubio. Esta noticia nos explica un poco el contexto político y judicial por la que las clases políticas y estamentos nacionales han sido noticia durante esta pandemia. En estos momentos, la agenda tiene como primeras noticias las noticias de salud y económicas del país y se han puesto a un segundo plano estas problemáticas. La columna pinta diferentes matices en el liderazgo durante la pandemia, siendo preciso y objetivo con sus argumentos, pues toma el ejemplo del liderazgo del presidente Iván Duque, que lo ha hecho bien en sus palabras, de lo que él dice en la columna, separado de su clase política como por el bien común, y también da el ejemplo de popularidad de Claudia López. El autor expresa su lealtad del periodista al exponer todos los hechos
de liderazgo y populismo de la derecha y la izquierda sin interferir o inclinarse a una opinión. Llega a la misma conclusión que la polarización en estos momentos no trae nada bueno y es contraproducente. Sin embargo, busca la rendición de cuentas por el escándalo de la inteligencia estatal y los contratos de la comunicación presidencial por los que se pagaron miles de millones con el Fondo para la Paz. Ahora lo que se puede hacer es ser racional ante los planteamientos y luego se puede volver a la movilización social que venía meses antes de que llegara la pandemia. La columna que queremos analizar se llama La inteligencia ilegal, una política de Estado y quién dio la orden, por Soraya Gutiérrez Argüello. En esta columna la periodista habla sobre las recientes chuzadas ilegales por parte de grupos de inteligencia del ejército contra personajes de la oposición del gobierno, en este caso como lo serían políticos y periodistas. Desde el principio de la columna se puede observar que la periodista toma un papel como de perro guardián a favor de la sociedad en contra del Estado, ya que el tono del escrito se puede escribir como una rendición de cuentas de por qué el gobierno tiene que usar los recursos nacionales obtenidos a través de impuestos y de préstamos de otros gobiernos, como en el caso de Estados Unidos, para seguir y monitorear de forma ilegal a las personas que piensan diferente al status quo generado por las esferas del poder. Por otro lado, también se puede ver que debido a los datos y los argumentos presentados por parte de la periodista, el lector puede tomar la misma postura y decir que las decisiones y acciones por parte del ejército van en contra del bienestar nacional. Esto se debe a que están callando las diferentes posturas y pensamientos que crean una sociedad diversa. Para demostrar esta rendición de cuentas me gustaría leer una frase de su texto. Abro comillas, como sociedad no podemos seguir tolerando el uso arbitrario del poder. El trabajo que desarrollan personas defensoras de derechos humanos es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado social de derecho. Y el Estado está en la obligación de garantizar su labor, protegerlos, erradicar las violaciones e investigar seria y eficazmente las violaciones a los derechos humanos. ¿El Estado puede hackear a sus ciudadanos? Esta columna por Soraya Gutiérrez Argüello, una abogada. Ella tiene dos columnas similares donde continúa exponiendo su inconformidad por los escándalos de las interceptaciones a la oposición y a los periodistas por parte del Estado. En esta publicación nos brinda un contexto de lo que significa legalmente hackear en Colombia y en qué ocasiones se puede realizar interceptaciones. La autora nos invita a los lectores a sacar nuestras propias conclusiones y sentimientos de las acciones que se están realizando contra estas personas. Se critica altamente la actividad del gobierno, que aparte pone a dudar la labor del periodista en el país, como lo que estamos estudiando nosotros, y nos pone a dudar muchísimo si se puede elaborar o no en Colombia. Soraya Gutiérrez enfatiza que lo que hagan las personas, piensen o digan, la filosofía o pensamiento al que sea parte, mientras no sea un delito, no se puede hacer labor de inteligencia. En la columna la abogada se apoya de fuentes como la revelación de la revista Semana, informes de la Procuraduría General de la Nación, y aparte usa el contexto de las chuzadas y porque ya no existe el órgano estatal DAS. Su redención de cuentas fue con el uso de la tramitada y promulgada Ley Estatutaria 1621 del 2013, que es un medio por el cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal. Aunque su tono es de una abogada y ciudadana molesta, se nota la subjetividad y uso de argumentos para sustentar las acusaciones. Invita al lector a hacerse la pregunta: ¿el periodismo independiente o la oposición es catalogada como una amenaza a la seguridad nacional? ¿Y en qué consecuencia? En una opinión queremos analizar el contexto como tal. Esta columna de opinión se llama Bachilleres de comunidades vulnerables también tienen derecho a la educación superior, por Miguel Ricaurte Lombana. A pesar de que esta columna se puede ver como una clara rendición de cuentas hacia el gobierno para con los jóvenes que no tienen la oportunidad de ingresar a las universidades, preferimos ver la noticia que tiene un muy buen contexto debido a que nos muestra las problemáticas que tenemos como país por la falta de educación en él. La tesis principal de la columna es la importancia que tiene la educación para cerrar brechas y crear un mejor país,
Sin embargo, en Colombia se ha visto todo lo contrario. La educación ha sido sectorizada por años por una parte mínima, pero muy poderosa de la sociedad. Ricaurte nos muestra que en este contexto de pandemia la educación se ha vuelto aún más cerrada para aquellos que no cuentan con los fondos necesarios. Uno de los argumentos más fuertes que da en su columna es el hecho de que el ICETEX le está quitando la oportunidad al 90% de los estudiantes de pedir un préstamo, ya que no cuentan con los puntajes necesarios en la prueba del saber. Abro comillas. Desafortunadamente, renglón seguido, el ICETEX excluyó de dichos créditos a los estudiantes con puntajes inferiores a 320 en la prueba del ICFES, es decir, más del 90% de nuestros bachilleres. Cierro comillas. Después de hacer esta aseveración, el periodista se pregunta cómo va a ser posible para el país saldar la deuda social que se tiene con estas poblaciones, ya que la brecha no se está cerrando, sino que cada vez se está abriendo más. Otro punto importante donde se nos muestra el contexto de la noticia es cuando el columnista hace una breve comparación entre ICETEX y ASAP, que es un programa estadounidense que ayuda a los estudiantes de bajos recursos a entrar a universidades. Me parece muy importante y útil el hecho de hacer esta comparación, debido a que el periodista está mostrándonos formas más eficaces para atacar el problema y reducirlo. Vuelvo a abrir comillas. A diferencia de lo que hace el ICETEX, el ASAP aporta soluciones multifacéticas a la variedad de problemas que le impiden a los jóvenes marginados registrarse en programas de educación superior. Financian sus matrículas, sus textos y su transporte. Les proveen consejería académica y profesional a través de sus plataformas, identifican oportunamente las ausencias de clases y demás causas de diserción. Apagan así los factores de riesgo que comprometen a su permanencia en el sistema educativo. A raíz de estos apoyos multifacéticos, la reducción en la tasa de deserción y el incremento en la tasa de graduados han convertido al ASAP en una herramienta con profundo impacto social. Lo que queremos analizar se llama A Dios rogando y con el mazo dando, del periodista Andrés Barrios Rubios. En esta columna de opinión se puede ver que la temática principal es la economía y los diferentes problemas que se están creando a raíz de la pandemia, pero sobre todo las soluciones que se están presentando para sortear los problemas. A nosotros nos pareció que esta columna de opinión es un buen ejemplo para demostrar el concepto de lealtad del periodismo. Primero que todo, cabe resaltar que el periodismo es la voz de los que no pueden ser escuchados. Entonces es imprescindible que el periodista siempre se ponga del lado de la persona con menos poder para poder así balancear la balanza de alguna forma, perdonen la redundancia. En esta columna, Barrio se pone del lado del pueblo, ya que está diciendo que la única forma de que la economía reviva es dándole la importancia necesaria al campo y a la agricultura nacional en vez de hacer una reforma tributaria que ahogaría más a la sociedad colombiana en impuestos que se volverían imposibles de pagar. Abro comillas. Este es el momento en que Colombia debe volcar su mirada nuevamente en el campo, ese mismo que ha sido impactado con infinidad de reformas agrarias e inversión desigual, si se mira por regiones y que ha afrontado los problemas guerrilleros y de narcotráfico que tanto han marcado el conglomerado social colombiano. Ahora, ya hablando de los criterios, quedamos un poco sorprendidos. Nosotros, al igual que ustedes, pensábamos que Pulso es un medio que lo da todo masticadito. Sin embargo, en las columnas de opinión, oh sorpresa, hay un contraste, y aunque cumplen con los parámetros, no los cumplen a toda cabalidad. Como también tuvimos en cuenta algunos criterios específicos para las columnas de opinión, pudimos encontrar que aquí sí hay falencias. Entonces podríamos decir que Pulso no es un 100% calidad en periodismo, y nosotros necesitamos un 100%. Y lo han mostrado al mundo, al pueblo colombiano, que hoy estamos en un 87.6%. Y este soldado tiene que llevar a su ejército a que los colombianos le apunten al 100%. Y eso, amigos míos y futuros periodistas, fue nuestro capítulo de hoy de En Medio de los Medios. Por favor, no olviden suscribirse aquí abajo. Hasta la próxima y no olviden preguntarse qué clase de medios estamos viralizando. ¡Ajúa!